Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Pareciera que los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, coinciden en que se tiene que hacer una nueva mirada, una revisión a la estrategia y cómo se va a manejar el tema venezolano para alcanzar elecciones libres y justas, poder aumentar la calidad de vida del venezolano y tratar de sortear esta grave crisis que ha afectado a esta población por más de 2 décadas. Tengo el privilegio de tener el día de hoy un panel de lujo porque me encuentro con Michael Penfold, quien es profesor, analista, adicionalmente letrado en ciencias políticas del IESA y también de organizaciones como el Wilson Center. Colaboró en un reciente informe muy importante sobre lo que pasa en Venezuela y cómo se debe llevar el proceso de negociación. Asimismo, estoy con William Newman, quien es periodista de amplia experiencia, un periodista americano que vivió por más de 4 años en Venezuela, escribió un libro extraordinario que dibuja una radiografía y que tiene un valor fundamental porque justamente se trata de la visión de un extranjero dentro del país y que adicionalmente ha venido siguiendo de cerca esta realidad. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Bueno, gracias, Gaby. Un placer. Un placer, Gaby. Sí, comienzo con usted, profesor Penfold, sobre este informe que publica el Wilson Center. De alguna manera organiza una cantidad de ideas que son fundamentales a la hora de ese tema de la negociación. Sabemos que ha sido duro. La última vez que se reunieron no necesariamente negociaron nada, sino que pareciera que ya estaba todo dicho, firmaron, pero a partir de ese momento todo está paralizado. ¿Esta paralización podría afectar el curso normal? Se nos agota el tiempo, el 2024 está a la vuelta de la esquina, están las primarias. Coméntenos un poco con la mirada en lo que fueron estas recomendaciones y el tiempo que ha pasado en este tema de la negociación. ¿En qué punto nos encontramos para que se reinicien entonces esos diálogos? Mira, como bien dices, Gaby, es una negociación frágil que tiene todavía muchos retos para poder avanzar. Creo que indistintamente que todavía no se haya dado, digamos, el reinicio formal de la negociación política y que buena parte del debate hoy está centrado alrededor de este tema del Fondo Social, lo cierto es que han habido avances. Ese acuerdo número 2 del Fondo Social es un acuerdo muy importante que prácticamente establece una manera común de abordar el tema humanitario a través del uso de fondos congelados que tiene Venezuela. Pero el descongelamiento de esos fondos va a tener que hacer una actividad conjunta a través de 2 comisiones que están por crearse, que todavía no han sido formalmente nombrados, y de unos desembolsos que tampoco han llegado. Entonces, estamos en un punto de la negociación donde las partes básicamente se están culpando unas a otras sobre si se ha avanzado o no se ha avanzado con el Fondo Social. Los Estados Unidos, que es donde reposa los recursos, aduce también temas legales que dificultan el desembolso, y tenemos a las Naciones Unidas, que va a ser el garante y el administrador del uso de esos fondos. Yo creo que es natural que estas negociaciones pasen por estos baches, por estas problemáticas. También cada una de las partes está hablándole a su audiencia más dura. Hemos visto al chavismo en varias apariciones públicas recriminar a la oposición y en particular a los Estados Unidos por no hacer los desembolsos, de tratar de pasar una ley contra la sociedad civil venezolana, que es una ley que básicamente cierra el espacio de acción social y civil en el país, pero que de alguna manera queda reposando en la Asamblea Nacional Chavista en una primera discusión, esperando a ver si efectivamente va a entrar en una segunda discusión. Pero yo creo que todo esto, en el contexto además de la licencia de Chevron, nosotros deberíamos esperar en las próximas semanas
algún intento de volver a la mesa, en particular porque el chavismo necesita también seguir relajando las sanciones, que son unas sanciones que con la agudización de la crisis en Ucrania y el incremento de las sanciones sobre Rusia, que para Venezuela y para el chavismo en general era un aliado fundamental desde el punto de vista financiero, ha puesto en muchísimos aprietos la capacidad de Venezuela de monetizar las pocas exportaciones petroleras que rondan entre 680 y 700 mil barriles, pero que no todas las logran monetizar, y si lo hace con unas ventas a descuentos muy altas. Entonces hay mucha necesidad también del lado del chavismo de volver a la mesa, y del lado de la oposición, y termino aquí, a mi juicio, esa mesa de negociación en términos formales es lo único que le resta, es lo único que tiene para poder avanzar en las primarias y en unas potenciales elecciones presidenciales en el 2024. Le consulto también al señor Newman con respecto a estas negociaciones. Usted en un artículo en The Atlantic hacía algunas recomendaciones de que, por ejemplo, las sanciones deben aliviarse lo antes posible. Incluso planteaba la posibilidad de abrir una oficina que brinde servicios consulares y donde haya algo de relación entre Estados Unidos y Venezuela, y justamente que se logre esto pasa por una mesa de negociación y acuerdo. ¿Cómo ve usted en qué punto estamos en el tema de la negociación? ¿Qué ha frenado que no vuelvan a reunirse? Bueno, ahí hay varios puntos. Primero, yo creo que en cierto sentido hay dos negociaciones paralelas. Una negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Maduro, y otro que es entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana. Tal vez la más importante es la entre Washington y Caracas. Para mí hay beneficios mutuos entre Washington y Caracas para, bueno, primero para reiniciar, como ya hicieron con muchas limitaciones con Chevron, reiniciar las ventas petroleras de Venezuela a Estados Unidos, y también el regreso de Venezuela al mercado mundial del petróleo. Ahora, sí, lo que yo he dicho varias veces en el artículo de The Atlantic y también en otros artículos es que las sanciones han sido una parte importante de una política fracasada de Estados Unidos hacia Venezuela. Las sanciones generales, que no son lo mismo como las sanciones individuales, las sanciones generales empiezan con la administración de Trump y su postura de máxima presión para desalojar al gobierno de Maduro. Y hemos visto que esa política de máxima presión no funcionó. Maduro hoy en día es más fuerte en el poder que antes, seguramente antes o sea, en comparación con los inicios del 2019 y antes, y la oposición está más fracturada y más débil, está en una crisis plena. Entonces, la política de Estados Unidos hacia Venezuela ha fracasado, y una parte importante de esa política ha sido las sanciones, que tampoco han tenido ningún éxito en debilitar ni mover al gobierno de Maduro. Ahora, bueno, hay varios factores. Hemos visto hace poco el flujo de miles y miles de venezolanos hacia Estados Unidos, refugiados venezolanos. Eso se ha mermado mucho en los últimos meses, desde que Biden cambió la política migratoria en octubre del año pasado, pero aún así las presiones migratorias son realmente, ese es un flujo de gente que está saliendo del país por razones económicas. Ahora, para mí, lo que necesita Venezuela el año pasado, después de muchos años de contracción, de un colapso absoluto económico, el año pasado vimos un leve crecimiento económico que parece que en este momento está muy frágil,
pero lo que necesita el país es crecer económicamente. Y si crece, ojalá se creen las condiciones para que alguna parte de esos millones y millones de venezolanos que salieron del país regresen. Ahora, las sanciones de Estados Unidos, que claramente no eran la causa del colapso ni del crisis económico de Venezuela, aún así han contribuido a profundizar la crisis económica, y en este momento de crecimiento es un freno importante sobre ese crecimiento. Y entonces lo que yo he dicho es que una cosa que podría hacer el gobierno de Biden es quitar sanciones o aliviar sanciones para ayudar que crezca la economía económica. Hay mucha gente que dice que no se puede hacer porque hay que mantener las sanciones como presión en las negociaciones, pero para mí mantener una política fracasada no tiene mucho sentido. Y para mí la esperanza sería que con un crecimiento real en Venezuela se pueden regresar una cantidad de gente que salió, y eso podría también influir sobre la política interna del país, porque la gente va a estar ahí para votar en unas primarias en octubre de este año o en las elecciones generales del año que viene. Sí, profesor Penfold, quería justamente también su opinión con respecto a este tema de las sanciones. Si realmente cuándo y cómo deberían levantarse. Incluso hay algunos análisis que se han venido haciendo sobre las sanciones que se le han colocado a Rusia, porque precisamente esta semana se cumple un año. Dicen que tampoco son efectivos, que ya tienen una cantidad de mecanismos muy efectivos para poder evadirlas. Dicen que el golpe fue apenas del 17% a sus ingresos en las exportaciones, pero se hizo con más dinero en efectivo. Vladimir Putin, hay todo un entramado que le ha funcionado a Venezuela, le funciona actualmente a Rusia y también a países como Irán. ¿Cómo ve usted el tema de las sanciones versus el tema de la mesa de negociación? ¿Cuándo y cómo deben levantarse y tratarse este tema tan fundamental? Mira, yo coincido con Will que, digamos, la política de Trump, donde se pretendió usar las sanciones para producir un colapso y una ruptura de la coalición oficialista, no funcionó. Pero también es cierto que el cambio de la política de Biden, que fue empezar a utilizar la promesa de relajar sanciones a cambio de adentrarse en un proceso de negociación, y el principal reflejo de eso es lo de Chevron y la licencia especial que le permite volver a exportar al mercado de los Estados Unidos, que por cierto en el mes de enero exportó prácticamente 100.000 barriles que por primera vez en 4 años estaban entrando a los Estados Unidos, y que PDVSA puede cobrar a través de ese acuerdo, básicamente no en dólares sino en bolívares, toda la parte impositiva de esas exportaciones, le da cierto flujo que no tenía. Ahora, pensar que la única razón por la cual el chavismo está en la mesa es por básicamente obtener un relajamiento de las sanciones, creo yo que es dejar de lado el hecho que el chavismo está allí porque tiene y piensa, primero, que en el plano doméstico ha ganado políticamente, y segundo, que necesita una reinserción internacional para poder volver a exportar no solamente a los Estados Unidos, sino a Europa. En este momento, PDVSA vende buena parte de su producción a China y en Asia a refinerías privadas, fundamentalmente en China. Y la vende con un descuento del 45% en las últimas transacciones que ha hecho, entre 40 y 45%, compitiendo con Rusia, que ya no puede exportar el crudo a los Estados Unidos y que está colocando ese mismo crudo que de hecho había desplazado a Venezuela en el mercado norteamericano, lo coloca ahora para competir con Venezuela en el mercado de refinerías privadas en China. Entonces, eso está ocurriendo en este momento, y lo cierto es que Venezuela tiene 4 tipos de sanciones diferentes. Tiene sanciones sectoriales sobre el sector petrolero,
tiene sanciones financieras, tiene sanciones secundarias que a mi juicio son las más complejas y las más difíciles para Venezuela, porque básicamente implica que muchos mercados, en particular Europa, no compran crudo venezolano no porque lo tengan prohibido, sino porque no quieren el riesgo asociado a las sanciones secundarias de compras de crudo venezolano. Y finalmente las sanciones individuales a los distintos funcionarios y miembros de esa coalición oficialista que controla el poder en Venezuela en este momento. Entonces, básicamente en esa mesa de negociación yo creo que el chavismo lo que está buscando, su objetivo principal, es tratar de abrirse y reinsertarse nuevamente en el contexto internacional petrolero, porque sabe que la guerra a Ucrania, si bien en el corto plazo ayudó con un aumento de los precios, en el fondo Rusia es su gran competidor en ese mercado y prácticamente la única manera que tiene Venezuela en este momento de monetizar sus pocas exportaciones, alrededor de 680, 700 mil barriles, es en el mercado de los Estados Unidos y en el mercado europeo. El mercado de los Estados Unidos está cerrado salvo para estas exportaciones de Chevron de su propia producción en Venezuela. Y hasta ahora la producción que se ha exportado a Europa ha sido para repago de deuda de Eni y Repsol. Entonces, los Estados Unidos ve esto y la oposición venezolana ve esto como una oportunidad para negociar algunas concesiones políticas. Porque también hay que reconocer que la oposición está llegando a la negociación, Gaby, tarde, muy tarde, porque la oposición no quiso negociar antes. Y cuando lo quiso, lo hizo básicamente sin mucho convencimiento. En cambio, yo creo que por primera vez en México, digamos, hay un mayor entendimiento que la única salida del marasmo político en el que estamos nosotros sumergidos es un acuerdo político de alguna forma que los Estados Unidos está planteando, que sea fundamentalmente un acuerdo electoral. Y eso es lo que hasta ahora todavía no hemos entrado a discutir, porque hasta ahora hemos discutido básicamente el tema del relajamiento de las sanciones, del uso de los fondos congelados con el objetivo de incrementar el gasto social para atender la crisis humanitaria en Venezuela, pero todavía no hemos entrado en la agenda sustantiva, que yo creo que es, digamos, el próximo paso, pero es natural que también el chavismo no quiera entrar a esa conversación de manera condicionada y los Estados Unidos tampoco se quieran mostrar muy generosos porque ya ellos piensan que lo han sido en demasía, han de alguna manera hecho concesiones a Maduro con el tema de su sobrino, ha hecho concesiones con el tema de Chevron a partir del acuerdo social que se hizo en noviembre del año pasado, y los americanos quieren entonces mostrar que habiendo dado, haciendo concesiones importantes, ellos también puedan de alguna manera obligar o incentivar al chavismo a aceptar una conversación política que todavía sigue estando, digamos, en pañales, que todavía le falta forma para poder concretarse ante las elecciones presidenciales del 2024. Sí, profesor, brevemente, ¿cuándo era el momento de negociar en todo lo que fue la estrategia anterior por tomar lo que se venía ejecutando? Hay quienes dicen que era justamente en ese momento cuando se sanciona Rosneft, donde los 60 países estaban 100% enfocados en el tema venezolano. Normalmente se hace en ese tipo, negocias cuando vas ganando la batalla, por así decirlo. ¿Cree que Nicolás Maduro hubiese ido a una negociación y ese hubiese sido un punto mucho más interesante para la plataforma unitaria o para la oposición en general? Si lo puede hacer brevemente para pasar al tema económico. Sí, corto, yo creo que el momento era el 2019. Se estaba negociando en Barbados, Oslo. Había avances muy concretos en la agenda de discusión. Según los mismos negociadores, prácticamente 70% de la agenda estaba acordada. Y era una agenda que, digamos, fue un proceso que colapsó, resultado de por dos razones, Gaby, muy sencillas. La primera era porque el ala más radical de la oposición nunca creyó en ese proceso de negociación, creía más bien en radicalizarse mucho más a través del TIAR
en buscar una salida de fuerza que nunca llegó, en continuar aislando internacionalmente a Venezuela e incluso incrementar una ola de sanciones que ya de por sí era muy grande, que es lo que acaba de describir Hugo. Entonces, para mí, el hecho que en medio de esas negociaciones Bolton activara las sanciones secundarias en medio de ese proceso en agosto del 2019, le dio la perfecta excusa al chavismo para suspender las negociaciones, unas negociaciones que después Guaidó suspendió oficialmente para darle paso ya no a la presidencia interina, sino a esta especie de gobierno interino que asumía, digamos, control y uso de los activos que estaban congelados en el exterior. Entonces yo creo que en ese momento esa negociación tal como iba, había que mantenerla. Bueno, pero las cosas no sucedieron así, sucedieron como sucedieron. Ahora estamos en esta, digamos, segunda etapa, tercera etapa de esa misma negociación con Noruega como mediador, y lo que hay es que tener paciencia estratégica, entender bien qué es lo que estás negociando, que para mí es una reinserción electoral en Venezuela, que todavía requiere muchos detalles y esfuerzo, y sin el cual yo creo que incluso implementar temas como las primarias, que estamos viendo como gran tema de debate en Venezuela, va a ser difícil de hacer sin un acuerdo claro en Ciudad de México. Sí, ese tema de las primarias también lo quiero abordar, pero tenía primero el tema económico. Quería hacerlo desde dos puntos de vista, dependiendo entonces de la experticia de cada uno. Señor Newman, usted ha estado activo en el tema venezolano durante una década, si no me equivoco. Desde 2012 vivió en Venezuela y pudo ver todo lo que fue esa evolución. De una bonanza mal administrada a una caída estrepitosa, y ha venido siguiendo este tema muy de cerca. ¿Cuál es su evaluación de la economía en Venezuela? ¿De la economía en Venezuela en este momento o hablando de ese proceso? Bueno, el proceso y lo que está ahora, porque entendiendo el proceso también nos da la mirada a futuro, ¿no? Sí, bueno, varias cosas. Primero, yo creo que yo como periodista, lo que yo siempre he intentado hacer, igual cuando yo trabajaba como corresponsal del New York Times en Venezuela, y también con el libro que publiqué el año pasado sobre la crisis en Venezuela, para mí ha sido siempre importante mantener el enfoque sobre las personas, las familias, la gente afectada, la señora en Petare con su familia que está sufriendo la crisis económica y la violencia de las bandas, una gente en Maracaibo que sufrió cuando los saqueos después de los apagones del 2019. Entonces tenemos que mantener siempre el enfoque sobre esa gente. Una cosa, y o sea, también tenemos que, y tiene valor hablar de datos y macroeconomía, pero lo más importante es entender cómo eso afecta a la gente. Y bueno, y es a través de eso que yo puedo seguir los cambios en Venezuela. Cuando yo estaba haciendo mis investigaciones en el 2019, cuando empecé a trabajar en el libro, yo estuve en Petare y hice varias entrevistas con una familia, con una señora que vive en José Félix y que tiene alrededor de 7 hijos, y el más pequeño de los hijos de ella, un niño que tenía en ese momento 3 años, se le estaban cayendo los dientes, se le estaban, ¿cómo se llama? Se ponen negros los dientes y se caen por falta de calcio en la dieta. Y esa familia en ese momento casi no estaba comiendo, o sea, comía una vez al día y no comía vegetales ni leche ni nada de eso, y estaba sufriendo mucho. Yo he seguido a esa familia a través de estos años. Yo he visto los cambios económicos reflejados en la vida de ellos. Ahora
esa señora ha podido mejorar su situación gracias a la dolarización en Venezuela y las leves mejoras que han habido en la economía. Y ella a veces gana hasta $300 al mes haciendo reparación de utensilios domésticos, refrigeradores, teléfonos celulares, cosiendo. Es muy emprendedora la señora. Y yo he visto a esa familia mejorando su situación a la par a las mejoras en la economía venezolana. El crecimiento del año pasado realmente se debe en gran parte a la alza del precio del petróleo, según yo entiendo. Otro caso en Maracaibo, por ejemplo, yo estaba en Maracaibo en noviembre y me reuní con una mujer que yo entrevisté por primera vez en el 2019, y en ese momento esa mujer pesaba, yo creo que eran, bueno, 100 libras, ahora no me acuerdo Sí, en 45, 47 kilos más o menos, imagínese. Bueno, ella subió a 5 o 10 kilos de peso en estos años. Y bueno, eso es una cosa a lo mejor muy anecdótica, pero eso es la experiencia de la gente. En el 2019 y también en el 2018, cuando la escasez era extrema, y también la cuestión de la desnutrición, uno hablaba con mucha gente que comía una vez o dos veces al día, había bajado mucho de peso y ahora en ciertas familias eso ha cambiado. Yo me entrevisté con una señora en... ¿Aló? Sí, aquí seguimos. ¿Se entrevistó Yo, con una yo, señora? yo me entrevisté con una señora en Maracaibo, en una zona popular. Yo fui a una tienda de pinturas y hablé con esa señora y eso fue en noviembre y ella estaba comprando un cuarto de galón de pintura verde. Y ella me contó que la semana anterior había comprado un cuarto de galón de pintura blanca y que ella iba a pintar su casa por primera vez en años, con esa tradición que tienen ustedes los venezolanos de pintar la casa en diciembre. Y esa era una persona muy humilde, estaba con sus dos hijos, pero en este momento estaba ganando suficiente para pintar la casa. Y eso es una indicación de cambios económicos. Ahora, esa gente, como la vasta mayoría de los venezolanos, sufría mucho en los años de colapso más extremo, que era un colapso histórico alucinante de la economía. O sea, la economía perdió un 80% de su capacidad productiva. Sí. Y entonces, bueno, es a través de esas cosas que yo mido mejor realmente la economía venezolana, que eso también se refleja en los datos de los economistas. Sí, profesor Penfold, quería justamente que nos ayudara a entender a nosotros como periodistas el tema económico, porque vimos cierta mejoría el año pasado, ahora las cosas no vislumbran tan bien, pero adicionalmente se habla de burbujas, no es una prosperidad extendida y estamos hablando de una economía que estaba en el subsuelo que comienza a tener visos de respirar. ¿Qué ha pasado? ¿Que mejoró mucho? ¿Se estancó? ¿Y qué podría venir para el 2023 y el 2024? Mira, Gaby, dos cosas. La primera es la historia económica del colapso económico venezolano. Es la historia del colapso más grande que ha vivido toda América Latina en su historia más reciente. ¿Okay? O sea, fue un proceso de destrucción impresionante, como no lo ha vivido ningún país, salvo que estés en una guerra civil, que no era el caso venezolano, ¿no? Lo segundo es la ola migratoria más grande que también ha vivido el hemisferio occidental en su historia moderna. Entonces son dos puntos importantes. Lo que tú tienes es una mejora porque vienes de un punto extremadamente bajo, de un país que llegó a producir en su peor momento 350.000 barriles y que a principios del año pasado, del 2022, había recuperado a 680, 700.000 barriles. Entonces, buena parte de esa recuperación económica que vimos el año pasado
tiene que ver con un incremento de los flujos de exportación a Venezuela que vino acompañado también de la eliminación del control cambiario, de la eliminación de los controles de precios y de permitirle al sector privado que fueran ellos los que empezaran a importar directamente y solventar el problema de abastecimiento en Venezuela. Todo eso en un país además que venía de vivir la segunda hiperinflación más larga de la historia latinoamericana. ¿Sí? ¿Dónde estamos ahorita? Estamos en un país frágil que para poder crecer necesita inversión, no solamente una mejora del consumo como la que acaba de describir Will es suficiente para crecer, necesitas inversión fundamentalmente en el sector petrolero, necesitas además acceso a financiamiento internacional, que la única manera de hacerlo es que Venezuela pueda acceder finalmente al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, a la Corporación Andina de Fomento, y pueda empezar a financiar la recuperación de los servicios públicos del país, mientras el resto de la economía se recupera y empieza a generar empleo y empieza a generar mayor bienestar y mayores ingresos. Pero todo esto ha venido acompañado, y yo quiero resaltar esto, que si bien en el 2022 sí vimos una mejora, es indudable eso, también estamos viendo un país tremendamente desigual. Porque si bien hay un proceso de dolarización informal, no todos los sectores del país acceden a esos dólares. Vemos que el sector público, por ejemplo, los que están empleados en el sector público no pueden acceder a ello. Y si tú analizas las últimas olas de migración venezolana, esas que van por el Darién, son fundamentalmente empleados públicos los que están emigrando, ¿no? Porque hay una gran desigualdad en el acceso a una economía que todavía no logra recuperarse porque su producción petrolera permanece estancada en este momento. Entonces, ¿por qué hay tanta atención sobre lo de Chevron? Bueno, porque sobre lo de Chevron podría ser una ventana que se abre para que Venezuela vuelva a los mercados occidentales y poder entonces monetizar mejor sus exportaciones y que pueda haber una reinversión, en este caso, a través de las utilidades que generan esos mismos flujos de exportación que permitan incrementar marginalmente la producción. Entonces, eso es lo que está en juego ahorita, pero lo que sí ha dicho los Estados Unidos es que si no hay avances en esa mesa de negociación, y yo creo que esta amenaza es real, más allá si uno está o no está de acuerdo con el tema de las sanciones, hay un tema que los americanos están diciendo, los Estados Unidos, Washington, es que si no hay avances en México, ellos están dispuestos a lo que dicen en inglés snapback, a retroceder en el otorgamiento de la nueva licencia que básicamente limitaría nuevamente la capacidad de exportar a los Estados Unidos. Entonces, obviamente todo esto son partes del esfuerzo de negociación, de su poder de negociación. Los chavistas también han demostrado que tienen capacidad para resistir en el poder, aún en las peores condiciones económicas, y eso también es cierto. Y vamos a ver entonces dónde se encamina esto de aquí a junio para ver si hay algunos avances sustantivos que permitan ir también avanzando en el acceso de Venezuela a esos mercados, en el acceso también de las operadoras internacionales a poder producir y exportar no solamente a los Estados Unidos, sino a Europa, por ejemplo, y que permita eso venir acompañado de avances en lo político. Todo eso es incierto hoy, Gaby. Eso en este momento es incierto, pero también es cierto que ambas partes todavía muestran interés en permanecerse vinculados, hablando, así sea de manera secreta, como ha ocurrido hasta ahora, alrededor de estos temas, porque lo cierto es que aún si no se han reunido en México, aquí el jefe de la delegación sigue hablando con el jefe de la delegación chavista, aquí Washington sigue llamando a Miraflores y siguen atendiéndole el teléfono, y hay también, digamos, negociaciones secretas que están ocurriendo y es lo que normalmente sucede en este tipo de ambientes como el que vivimos en Venezuela. Sí, quiero conocer la perspectiva de ambos para el 2023 y el 2024, pero antes quería revisar algo
si pueden, lo más breve posible, de lo que ha sido la administración estadounidense con Donald Trump y con el presidente Joe Biden con respecto a Venezuela. En algunos casos habían oficinas, en otras no, una política distinta en ambos casos. ¿Qué falló y qué han hecho bien cada una de las administraciones en su acercamiento y su manera de abordar el tema venezolano? Comienzo con usted, señor Newman. Bueno, gracias, Gaby. Primero quería añadir a la conversación anterior, yo no estaba diciendo con los ejemplos que yo estaba dando que haya habido, como se dice, un arreglo, que no estoy diciendo que se haya arreglado Venezuela. Obviamente, sigue el catástrofe económico, hay muchísima miseria todavía. El crecimiento que ha habido, como dice Michael, ha sido muy desigual. La economía es muy frágil, está muy frágil todavía. Lo único que realmente yo estaba diciendo es que hay que mantener el enfoque sobre el efecto de todas esas políticas sobre la gente normal, porque bueno, ahí es donde se siente. Ahora, en términos de los gobiernos de Trump y Biden, lo que yo siempre digo sobre la administración de Trump es que Trump no tenía una política exterior hacia Venezuela, tenía una estrategia política interna que utilizaba a Venezuela para sus fines electorales. En ese momento, el estado de Florida era muy importante en las elecciones presidenciales por el número de votos electorales que tiene y por la comunidad hispana que está ahí. Y Trump se aprovechaba de la comunidad, sobre todo la comunidad cubana y también colombiana, nicaragüense, de esa comunidad cubana americana que vota en Estados Unidos. También hay una cierta cantidad de venezolanos que votan, pero no es tan grande. Pero usaba el discurso de comparar a Maduro como socialista con los demócratas, llamaba socialista a Biden y los demás demócratas, y él utilizaba su get tough, su forma de enfrentarse a Maduro y poner sanciones y apoyar a Guaidó para movilizar esos votos en la Florida, y no le importaba realmente el impacto de sus políticas sobre las condiciones dentro de Venezuela. Ahora llega Biden y él hereda las políticas de Trump y muy paulatinamente, poco a poco, ha buscado desligarse y cambiar con mucha cautela esas políticas. Es por eso que ahora vemos ahora que terminó el gobierno interino de Guaidó, eso fue algo que realmente esperaba y estaba esperando el gobierno de Biden, y está buscando formas de relacionarse con Maduro y aflojar en cierta forma, de forma muy limitada, esa sanción petrolera. Lo que yo espero... ¿Usted cree brevemente que podrían volver incluso una política como la de Barack Obama, incluso visitar Venezuela en el futuro cercano, abrir la embajada de Venezuela? ¿Podría ser una intención del presidente Biden, tomando en cuenta que ya Florida no es un estado péndulo y que podría actuar con mayor libertad porque no están en riesgo votos que ya perdió en 2022? Bueno, es que una visita de Biden a Venezuela no, imposible. Pero alguna forma de restablecer algunas, bueno, ya hay una conversación, o sea, ya hay relaciones diplomáticas
entre los dos países, aunque informales. Entonces, una formalización de eso de cierta forma limitada, sí, es posible. Y lo que yo espero en lo que llamamos las negociaciones de México es algún acuerdo entre el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro para lograr unas concesiones bastante limitadas sobre el ámbito electoral, por ejemplo, un calendario electoral, la rehabilitación de ciertos líderes políticos, la liberación de presos políticos, en cambio de alguna acción todavía limitada sobre las sanciones, sobre todo en el ámbito petrolero. Profesor Penfold, su visión sobre ambas administraciones y cómo han abordado el tema venezolano. Yo coincido con Will en el análisis de la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela bajo Trump. No quiero añadir mucho más. Yo creo que en el caso de Biden han habido dos cambios, uno voluntario y otro menos voluntario, ¿no? Prácticamente forzado. El primero fue entender que las sanciones no sirven simplemente como castigos, que tú puedes amenazar y utilizar esas sanciones, pero eso no necesariamente va a llevar un cambio político por sí solo. Y creo que entendieron que las sanciones son incentivos y que son incentivos que en la medida en que realmente estén sobre la mesa pueden generar espacios para negociar. Pero también creo que es iluso pensar que tú vas a poder utilizar las sanciones para obtener en una negociación exactamente lo que quieres, es decir, para condicionar los resultados de la negociación. Y yo veo que los Estados Unidos todavía comete ese tipo de error. Los Estados Unidos no ha avanzado más rápido, creo yo, porque en el fondo está restringido por el Senado de los Estados Unidos, donde el tema venezolano es un tema relevante en la Comisión de Política Exterior, no solamente entre los republicanos, sino también entre los demócratas. Y la razón, y eso le ha impedido adaptarse a una nueva realidad regional, donde la izquierda ha venido ganando espacio en Brasil, ha venido ganando espacio en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, y que de alguna manera, sobre todo el triunfo de Petro en Colombia, ha obligado a los Estados Unidos a buscar una política exterior, digamos, diferente en el caso venezolano, en el cual pareciera que Colombia lo está acompañando con dos puntos. Uno, la necesidad de una salida electoral que debe ser negociada y acordada, y en segundo lugar, la necesidad de abordar el tema de violaciones de derechos humanos, que Petro lo ha pedido abiertamente, pidiéndole a Venezuela que se reincorpore nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, los Estados Unidos han venido siendo muy reactivos frente a esa nueva realidad latinoamericana. Y lo digo porque pensar que el chavismo no tiene alternativa a Ciudad de México, es decir, que no tiene otras opciones para tratar de acomodarse internacionalmente en un contexto que le es más favorable que el que tenía hace 3 o 4 años atrás, también es muy ilusorio. Entonces, yo tengo la percepción, por ejemplo, que los Estados Unidos hoy no es parte formal de la negociación en Ciudad de México. Yo creo que debería serlo, porque actúa como que si lo fuera. Y creo que eso limita mucho la capacidad del proceso de negociación de poder avanzar, porque siempre está intermediado por el tema norteamericano. Culmino con algo que me parece evidente. Que Venezuela tenga más vuelos directos entre Caracas y Miami no va a afectar en nada esa negociación ni va a determinar políticamente qué va a suceder en Venezuela, pero sí facilita muchísimo la vida de venezolanos que tienen sus familias en el exterior. Hoy volar a Colombia, si hayan abierto algunos vuelos muy puntuales, sigue siendo complicado para cualquier venezolano. Sacarse una visa para viajar a los Estados Unidos se ha vuelto realmente una proeza mundial. Tienes que pedir cita
en Portugal, o a veces pide citas en Argentina o en Brasil o en Sudáfrica, cuando debería haber un consulado como hay en países que tienen condiciones políticas parecidas a la de Venezuela, como en Nicaragua o en Cuba, donde puedes procesar ese tipo de permisos para viajar. Entonces, yo creo que hemos llevado, digamos, en un plano excesivo, cosa que los Estados Unidos puede hacer sin necesariamente ceder en lo que ellos consideren que es fundamental, que es que Venezuela vuelva a un camino electoral y democrático, que es el objetivo final de esa negociación. Entonces, hay mucho espacio, pero todavía veo muy poca voluntad de Biden de arriesgar más allá de la flexibilización de las sanciones, de arriesgar en el plano más de reconocer también que hay una realidad política en Venezuela que es distinta a la que Trump pensó que podía vencer y derrotar, y que lo cierto es que tienes un chavismo también que no solamente resistió en el poder, sino que siente que tiene control doméstico, control del territorio, y muchos países latinoamericanos, en parte por estos triunfos de la izquierda que han venido ocurriendo, empiezan a reconocer también esa realidad. Porque lo cierto es que el tema venezolano se ha vuelto también un problema para muchos en la región. Gaby, termino con esto. Es difícil avanzar en una agenda regional donde Venezuela sigue siendo siempre el tema en cada reunión del presidente de los Estados Unidos con los presidentes de la región. Acaba de ir Lula a Washington, obviamente el tema venezolano estaba sobre la mesa. Petro va a Washington, el tema venezolano está sobre la mesa. Biden visita México, el tema venezolano aparece, lo cual es importantísimo, pero ya llevamos varios años en este proceso y Venezuela requiere una resolución, digamos, que va a requerir la colaboración de todas las partes, o sea, de los Estados Unidos, del chavismo y también de la oposición venezolana. Sí, me encantaría seguir conversando con ambos, sin embargo sé que sus agendas son bastante apretadas. Quería sus conclusiones finales sobre el otro actor en esta mesa, que es precisamente la oposición venezolana, la plataforma unitaria. Vienen primarias, se están preparando para esas elecciones, son primarias a ciegas, no sabemos si se van a poder planificar o no en una mesa de negociación. ¿Qué ven de este proceso? ¿Qué rescatan? ¿Y qué le podrían recomendar a esa oposición con miras a estas dos elecciones? Comienzo con usted, señor Newman. Bueno, la verdad es que yo quiero escuchar lo que tiene que decir Michael, porque él está ahí en Venezuela y yo en este momento no, pero obviamente las primarias son muy importantes. La oposición ha decidido que la mejor forma de unirse y escoger un candidato único es a través de las primarias, porque sencillamente no hay un consenso interno para hacerlo, pero aún así es un proceso arriesgado. Puede salir un candidato que no termina, o sea, un candidato con un bajo porcentaje del voto total, que no termine consiguiendo el apoyo de los otros partidos de la oposición. Y después viene el 2024 con mucha incertidumbre, que ya todavía no existe un calendario electoral. Entonces hay mucho que no sabemos en este momento. Sí, ni calendario ni tampoco registro electoral, tanto dentro como fuera, que sea confiable y que realmente nos cuente en cada lugar. Adelante, profesor. Mira, Gaby, yo creo que la oposición llega a las primarias en un momento de alta fragmentación, con una crisis de representación política importante, con un hartazgo de los partidos políticos, más que de los políticos, de los partidos políticos, y de su incapacidad de coordinarse estratégicamente alrededor de una salida razonable que permita avanzar en un cambio, que es lo que todos quieren en Venezuela. Ahora, las primarias vienen de alguna manera a aparecer en el escenario político en un momento en el cual esas divisiones internas son importantes,
donde hay visiones diferentes sobre el proceso de negociación, si es adecuado o no, donde hay visiones distintas sobre el sistema electoral y sobre el Consejo Nacional Electoral, sobre si se usa o no se usa la infraestructura del Consejo Nacional Electoral para proceder con esas primarias. Y entonces lo que debería ser un vehículo para obtener una mayor coordinación estratégica, una mayor unidad, hasta ahora lo que está mostrando es una oposición que está debatiendo más que los problemas del país, están debatiendo entre ellos si se usan o no se usan las máquinas, si se convoca o no se convoca el Consejo Nacional Electoral. Y eso a mí me parece que no es bueno, aún siendo las primarias un mecanismo adecuado. Y eso va a requerir, a mi juicio, correcciones políticas, no simplemente electorales, correcciones políticas. La primera es que todos los candidatos acepten como bueno las reglas que establezca la comisión encargada de organizar ese proceso, en vez de estar retándolos permanentemente sobre cuáles son las reglas y las formas como se deben de hacer. En segundo lugar, yo creo que esa comisión tiene que ayudar a los candidatos a elevar el debate, porque es que el debate no puede ser básicamente sobre quién tiene la culpa, sino cuál es la salida y la propuesta concreta para los venezolanos para poder salir de un marasmo social que Will acaba de describir perfectamente bien, en el sentido que es además un proceso que está mutando, pero que sigue siendo el de un país tremendamente vulnerable y donde los salarios siguen siendo, sobre todo en el sector público, salarios bajísimos. Entonces yo creo que si esto no resulta en un proceso que tenga ciertas características, podemos encontrarnos incluso con acuerdos en México y sin acuerdos dentro de la oposición, lo cual puede conllevar a lo que de alguna manera es lo que quiere el chavismo, una división interna de la oposición, inhibir el voto opositor y de alguna manera garantizar un triunfo en el 2024 que vendrían a ponerle bandeja de plata, ya no solamente el control del sistema judicial, el control de la Asamblea Nacional, donde tienen supermayoría, tienen mayorías de las gobernaciones, tienen mayorías de las alcaldías y tendrían ahorita la presidencia como tal ya formalmente aceptada internacionalmente si este proceso surge de un acuerdo en Ciudad de México. Entonces, Ciudad de México es, a mi juicio, un elemento, pero el tema fundamental es este proceso de coordinación interna de la oposición, sin el cual, vamos a poner en bandeja de plata exactamente lo que quiere el chavismo, que es ganar con la primera minoría. Y déjame decirte algo, Gaby, no sería primera vez que eso ocurre. Eso pasó aquí en el año en que Caldera ganó las elecciones presidenciales con menos del 30% de la votación. Eso pasó en los años 60 también, donde Acción Democrática y Leoni ganaron con una gran fragmentación del resto de la oposición venezolana. Entonces no sería en un país donde no hay segunda vuelta, este proceso de coordinación previa es fundamental. Sin eso, a mi juicio, en el 2024 cualquier triunfo está seriamente en riesgo. Qué realidad tan compleja y gracias por estas conclusiones que nos esclarecen el camino, aunque realmente es impredecible. Gracias a ambos. Saludos. Gracias, Gaby. Sí, era el corresponsal internacional, periodista de amplia trayectoria y también autor del libro de No se está mal hasta que se sabe que se puede estar peor. No es una traducción exacta, pero un libro de verdad que recomiendo leer porque dibuja muy bien la realidad venezolana. Él es William Newman, también fue corresponsal del New York Times dentro de Venezuela y también el profesor de IESA, fellow del Williams Center, el profesor Michael Pendolph. Hasta aquí nuestro programa Perspectiva.